Así es que bueno, el día de hoy quiero compartirles una enseñanza acerca del proceso de las pruebas. Cómo podemos afrontar este proceso tan complicado que es a veces para nosotros, porque existen pruebas que no son tan complicadas, existen pruebas que son muy difíciles, ¿cierto? No todas las pruebas son iguales. Hay pruebas que son pequeñitas y que las podemos pasar como un obstáculo pequeñito, un huequito y la pasamos, excelente. Pero hay pruebas en donde usted tiene que realmente hacer todo un trabajo de ingeniería, desarrollar un plan para poder cruzar ese bache, y eso es algo con lo que tenemos que lidiar día con día. No nos podemos escapar de eso porque estamos en este mundo terrenal. Así es que bueno, yo los quiero invitar a que antes de que empecemos en materia podamos levantar una oración para que el Señor el día de hoy pueda obrar en nuestra vida conforme a su voluntad, que podamos ser bendecidos por medio de la palabra. Yo quiero invitar a que usted levante sus manos y que diga: Padre Celestial, en esta mañana, Señor, yo dispongo mi corazón, yo dispongo mi mente, Señor, dispongo mi espíritu a recibir de ti, Señor. Sé tú, Padre, en el nombre de Jesús, llenando, Padre, cada vida, Señor. Sé tú impactando cada vida, Señor, con el mensaje que tú quieres que sea compartido, Señor. En el nombre de Jesús rendimos nuestro ego, Señor, rendimos nuestras emociones delante de ti, Padre. Ponemos nuestra mirada solo en ti y queremos, Padre, que tu palabra edifique nuestra vida, Señor. Queremos cumplir con tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús disponemos nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Sé tú penetrando hasta lo más profundo de los huesos, Señor, como dice la palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria, Señor, y te damos gracias a ti. Amén. Así es que vamos a iniciar el día de hoy. Bueno, como ustedes saben, a mí me gusta bastante utilizar la Biblia. Así es que vamos a iniciar el día de hoy con nuestro texto clave. Santo Dios, se vino largo. Vamos a ir a Santiago 1, versículo 2, leemos hasta el 11. Santiago 1, versículo 2, leemos hasta el 11. Dice el título. A mí me gusta mucho leer los títulos porque muchas veces leemos versículos sueltos y no entendemos realmente el contexto de lo que quiere decirnos la palabra de Dios. Así es que es muy importante. Yo los insto a que cuando ustedes estudien la palabra no se queden simplemente con un versículo, porque un versículo fuera de su contexto puede crear un pretexto. Así es que es mejor que nosotros leamos todo el capítulo, para tener un contexto real de qué es lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Amén. Dice el título: la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? ¿Están dormidos? ¿Cuántos desayunaron? Hay unos que vinieron en ayuno. Bueno, pues, gloria a Dios. Más avivado el fuego del Espíritu. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, ¿con qué cosa? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba.
porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Gloria a Dios. Así es que bueno, vamos a entrar un poquito en lo que es desmenuzar este tema, porque aquí encontramos muchas verdades que edifican nuestra vida. Pero a mí me gusta mucho acompañar también cada tema y cada paso clave que nos da la palabra de Dios con otros versículos en donde podemos encontrar paralelismos en la palabra. Amén. Antes de eso, quisiera contarles una situación que yo viví, una prueba bastante difícil y grande. Es una de las pruebas más difíciles que he tenido en mi vida. Aunque puedo decir que respecto a otras personas que han tenido situaciones muy duras, realmente no puedo decir que he vivido una prueba demasiado difícil en mi vida. Tal vez habrán unos que estén en la misma situación, habrán otros que por el contrario más bien han llevado demasiado palo, como decimos aquí, ¿verdad? Popularmente. Pero bueno, una vez cuando yo trabajaba en el primer call center en donde trabajé, para la redundancia, yo estaba cansado del trabajo. Para los que han tenido la oportunidad de estar en algún call center, sobre todo cuando es el servicio al cliente, bueno, inclusive los que han trabajado en alguna tienda, en algún lugar, saben que lidiar con gente es súper complicado, ¿cierto? Lidiar con gente es muy difícil, porque realmente a veces la gente se enoja y no existe la empatía de realmente decir, quién sabe cómo le está yendo a esta persona el día de hoy, ¿verdad? Tal vez ha tenido un día difícil, tal vez ha tenido una situación complicada, una semana dura, no sabemos qué situaciones personales fuera del trabajo pueda estar afrontando. Pero bueno, por esa situación y por otras también, yo llegué a un punto en el que yo estaba demasiado estresado en mi trabajo. Y yo decía, Dios mío, no quiero estar aquí, ¿verdad? Yo decía, Dios mío, te doy las gracias porque hasta el día de hoy este trabajo me ha sustentado, este trabajo ha sido de bendición, pero a la vez decía, ya no quiero estar aquí. Hacía un tiempo atrás también mi esposa había tenido una situación parecida en su trabajo, en donde llegó al punto de ya enfermarse físicamente, ya se levantaba, cuando nos teníamos que levantar para ir al trabajo, se levantaba y empezaba a llorar de una vez. Decía, no quiero ir al trabajo, no quiero ir a trabajar, se le estaban resecando las manos, la piel. Y yo realmente como esposo me preocupé y llegó un punto en el que yo le dije, mi amor, salga de ahí, tranquila, no se preocupe, Dios nos va a ayudar y yo me voy a encargar con fuerza que Dios me da para que nunca nos falte el sustento, ¿verdad? Luego de eso estuvimos bien por mucho tiempo, unos meses digamos, pero realmente cuando yo llegué a este punto en el que yo también estaba harto de mi trabajo, no por ofender a Dios, sino simple y sencillamente estaba harto de las situaciones que vivía, estaba muy estresado. A veces puede pasar en cualquier trabajo. Entonces, cuando yo llegué a ese punto, yo dije, yo necesito salir de aquí, porque ya yo también me estoy enfermando. Entonces, yo hablé con mi esposa y yo le dije, mi amor, ya no puedo más, yo voy a renunciar y voy a trabajar en cualquier otra cosa que salga. Pero yo no quiero volver a ver un call center en mi vida, dije yo. Entonces, bueno, al final ella accedió, le pareció que tomáramos la decisión juntos, así es que bueno, yo puse la carta de renuncia, hice el preaviso y inmediatamente prácticamente empecé a trabajar en mensajería con mi motocicleta. En ese tiempo teníamos motocicleta y carro, yo estaba todavía pagando la motocicleta. El carro ya lo habíamos pagado, por dicho. Pero resulta ser que entonces yo empecé a trabajar en esta situación de la mensajería. Habían días muy buenos, pero habían días que literalmente yo solo ganaba 2,000 colones. Entonces era muy duro porque habían días en que yo decía, uy, si esta semana vamos bien, ¿verdad? Y de un pronto a otro, 2 días buenos y pum, 3 días malos.
wow, qué difícil, porque a veces ni siquiera me daba para el salario que yo tenía antes. Y teníamos muchas cuentas, ¿verdad? Ahí a brincos y a saltos pudimos salir adelante por un par de meses tal vez, pero llegó diciembre. Qué duro, ¿ah? Que es diciembre a veces. Regalos, que marchamos, que cena, que de todo, ¿verdad? Y entonces, tras de eso, sin aguinaldo, ¿sí? Y que no tenemos hijos realmente, pero tras de eso sin aguinaldo, entonces llegó un punto en el que nosotros dijimos, ya no podemos hacer nada, o sea, o pagamos la casa o no pagamos la moto, y entonces vamos a tener un problema porque la moto era lo que yo utilizaba para trabajar. Entonces también pasaron una serie de situaciones en el trabajo en mensajería. Me tocó ver accidentes muy feos, también accidentes muy tontos que dieron un resultado de algo muy grave. Yo nunca pensé que por el hecho de que alguien fuera literalmente a 5 kilómetros por hora y lo tocara un bus y el man cayera así, se quebró el brazo y el codo le quedó inservible. Yo vi a ese muchacho un año después del accidente, 1 año y medio, y estaba todavía con un aparato aquí en el brazo, y él me dijo, ya me han operado 2 veces y tengo que volver a operar porque el codo ya me quedó inservible. Entonces llegó un punto en el que yo decía, Dios mío, yo sirvo a la música, ¿qué pasa si se me quiebra un brazo, verdad? Ya no voy a poder tocar piano, después me quedan los dedos así chuecos, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, yo no quiero privarme de servirte por un accidente, ¿verdad? Entonces llegó un punto en el que, bueno, yo en ese tiempo, para darles un poco de contexto también, en ese tiempo, cuando yo conseguí mi primer trabajo en call center, yo no tenía el bachillerato. Entonces, realmente poder aplicar a otro call center sin el bachillerato me estaba costando, ¿verdad? Entonces, bueno, para no hacerle la historia tan larga, resulta ser que al final hablé con mi papá decidió seguir pagando la moto, él quería comprarse una moto, entonces él se la dejó, la siguió pagando, pero él me dio el chance de seguir trabajando con la moto un tiempo más todavía. Llegó el punto en el que a mí me tocó ver un accidente que me marcó, que fue, yo no sé si algunos recuerdan, un accidente en Circunvalación, cerca de Los Atillos, en donde un camión le aplastó la cabeza a un muchacho, un motociclista. No sé si recuerdan, hizo un caos vial porque fue una presa de kilómetros. Resulta ser que yo lo vi cuando tenía 20 segundos de que había pasado el accidente. Y fue realmente impactante el hecho de pensar, ¿pude ser yo? Yo decía, Dios mío, qué duro para la familia, o sea, algo que pasó en segundos, un descuido, una cosa de un momento. Ahí es donde realmente también nos damos cuenta de que a veces damos por sentado muchas cosas y realmente la vida no sabemos hasta cuándo la tenemos. Pero bueno, a partir de ese momento yo dije, ya no quiero trabajar más en mensajería, estoy arriesgando mi vida, ya no quiero. Entonces yo dije, ¿qué toca hacer? Volver al call center. Entonces, bueno, contra toda mi voluntad me tocó volver al call center, pero realmente hubo tiempo en el que nosotros no teníamos casi que ni para comer. Llegó el punto en el que tuvimos que inclusive dejar nuestro apartamento donde nosotros vivíamos porque ya no nos daba para pagar. Y hablamos con los dueños y gracias a Dios siempre hemos tenido una buena relación con ellos, pero los dueños nos dijeron, quédense, no importa, agarramos del depósito y si no, ahí vemos qué hacemos, después nos lo vamos pagando. Pero era una situación muy complicada, ¿verdad? Entonces resulta ser que tomamos la decisión de irnos a vivir a casa de mis suegros por un tiempo. Yo le dije a mi esposa, esto va a ser temporal, en cuanto nosotros tengamos la oportunidad de irnos, nos volvemos a ir, ¿verdad? Y realmente fue un proceso muy duro en el que a veces podíamos aportar con costos para pagar la luz, podíamos aportar con costos para comprar un poco de comida, y yo le doy gracias infinitas a Dios por mi familia, por mis suegros especialmente, porque ellos siempre han sido un apoyo, aun cuando más bien nosotros estamos llamados a honrarlos a ellos. Yo no entiendo cómo hacen los papás para estar pendientes de todo y para poder meterle la mano a uno. Así es que a nombre de todos los hijos, a los que son padres, les doy las gracias.
Y bueno, resulta ser que eso nos trajo problemas hasta a nivel matrimonial, porque habían días en los que yo no tenía nada para dar. Y entonces Génesis se enojaba conmigo, ¿verdad? Habían problemas, discusiones, situaciones. También hubo momentos muy buenos, muy graciosos que vivimos estando ahí. Pero bueno, al final de cuentas, un día, cuando estaba haciendo casi que los últimos viajes en motocicleta, recuerdo que ese día yo estaba frustrado y yo estaba molesto. Yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Si yo te sirvo, si yo te adoro, si esto, que yo te amo, Señor, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, ¿por qué permites esto? Y realmente entendí en ese momento, cuando iba conduciendo, yo no les puedo explicar de qué manera, pero algo en mi corazón se rompió y empecé a llorar como un niño con el casco. Yo casi ni podía ver manejando, y pude percibir el amor de Dios de tal manera que sentí, literalmente sin palabras, pero yo lo sentí, como que Dios me dijera, tranquilo hijo, yo estoy contigo y no te voy a desamparar. Y en ese momento hubo un cambio en mi mente, hubo un cambio en mi mentalidad, y empecé a disfrutar de la prueba, empecé a disfrutar de ese proceso que fue muy difícil. Teniendo momentos en donde yo no les puedo explicar cómo, pero cuando se nos estaba acabando la comida, siempre llegaba alguien, sin decir absolutamente nada. Pudimos ver la mano de Dios durante meses, porque Dios siempre tuvo cuidado. Y entonces yo dije, Dios mío, ¿cómo nos cuesta a veces depender de Dios? ¿Cómo nos cuesta entender que realmente estamos en sus manos? Por eso es que yo les digo, todo lo que tenemos es simplemente porque a Dios le place. Pero tenemos también que aprender a confiar en nuestro Padre. Tenemos que tener la confianza y la certeza de que Él siempre nos va a sostener. Por más difícil que parezca la situación, cuando Dios permite que pasemos por una prueba, por un proceso, es porque eso nos va a ayudar a crecer, porque eso nos va a ayudar a ser mejores, porque nos va a ayudar a entender una dimensión más profunda de Dios. Dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no algunas. ¿Qué dice? Todas. Y eso incluye el proceso más difícil, eso incluye la soledad más fuerte que usted puede experimentar. Ahí, todo eso a usted le está ayudando a bien, aunque no lo veamos en este momento, porque eso es lo más difícil, poder verlo en el momento. Pero entonces, vamos a entrar en materia. Esta fue una introducción. Una de las primeras cosas que dice la palabra es en el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay que tener por sumo gozo. Qué fácil es decirlo, pero realmente qué difícil es vivirlo. Porque volvemos a lo mismo, cuando estamos en una situación en donde tenemos necesidad, cuando estamos en una situación en donde estamos desesperados, cuando estamos en una situación en donde no sabemos a quién acudir, literalmente sentimos que el mundo se nos viene encima. Qué difícil es afrontar eso con gozo. Es como que yo le diga, lo voy a poner en una situación que a usted le va a doler, pero usted tiene que afrontarla con gozo. Ustedes me dirían, ¿está loco? ¿Se volvió loco Ángel? ¿Sí o no?
porque realmente es algo difícil de comprender. Pero vamos a ver, para los que gustan apuntar, vamos a ver unas enseñanzas que nos da la palabra de Dios acerca del gozo. Dice en Proverbios 17:22, si gusta lo busca, si no yo se lo leo: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Wow, impresionante. Ahí vemos realmente reflejado lo que pasa si en algún momento decidimos echarnos a morir y decir: Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo está, hermano? Mira, aquí hay una prueba infinita, ¿verdad? Pero hermana, tranquila, hermano, tranquila. No, es que usted no sabe. Y entonces, ¿qué pasa? Se secan nuestros huesos. Realmente el sufrimiento nos perjudica físicamente. Más la alegría, el corazón alegre produce buena disposición, dice ahí. Aquí dice: el corazón alegre constituye un buen remedio. Realmente, ¿qué es lo que pasa cuando usted está en una situación difícil y tal vez se encuentra con una persona que lo hace reír? Se le olvida, ¿sí o no? Se le olvida todo. ¿Por qué? Porque el corazón alegre constituye un buen remedio. Así es que yo los quiero invitar, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades más grandes que podamos tener, siempre tratemos de gozarnos en el Señor, aunque sea difícil. Amén. Dice también en Primera de Tesalonicenses 5:16: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios. ¿En qué? ¿En qué? El siguiente es el mismo. Dad gracias a Dios. ¿En qué? En todo, no en algunas cosas, no, en todo. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros y porque sabemos que de su mano vamos a salir adelante. Amén. Él es el que nos da la victoria. Dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Luego de eso, ya teniendo claro el tema del gozo, el siguiente versículo dice, el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, ¿cómo nos cuesta también realmente ser pacientes en medio del proceso? ¿Verdad? Porque a nadie le gusta estarse quemando y decir: ya ahorita pasa. No, uno de una vez quiere sacar la mano, ¿sí o no? Cuando usted está sufriendo, usted dice: ya, que pase esto, ya. Pero realmente tenemos que ser pacientes, porque tenemos que aprender que no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios, en su perfecta voluntad, nos permita salir adelante. Muchas veces no vamos a salir de ese proceso, de esa prueba, si no hemos sido aprobados. Entonces, ¿qué significa eso? Si usted está haciendo un examen y se queda porque se sacó menos de la nota mínima para pasar, ¿qué pasa? Lo tiene que repetir, simple y sencillamente. Entonces, tengamos paciencia, aprendamos a ser pacientes en medio de la prueba, porque no sabemos cuánto va a durar, pero sabemos que va a pasar. Amén. Dice en el Salmo 27:13, para complementar esto de la paciencia: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahí nos está afirmando: sí, espera a Jehová. O sea, espere en la voluntad de Dios. Ore, dígale al Señor: Dios mío,
por favor, pásame esta prueba, pero esperaré en tu voluntad. Amén. Dice por acá también, para complementar lo mismo de la paciencia, en Santiago 5, versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y ahí es donde a veces también viene la parte de la perseverancia, porque a veces nosotros somos pacientes 5 minutos, tratamos de hacer las cosas bien, pero como no vemos un resultado, otra vez nos desesperamos. Realmente tenemos que ser como ese sembrador que dice la palabra de Dios, que espera con paciencia el fruto de la tierra con la lluvia temprana y tardía. Muchas veces, aunque empecemos a tomar decisiones correctas en medio de nuestro proceso, no vamos a ver el resultado hasta tiempo después. Por ejemplo, con ese proceso que nosotros vivimos, llegó un punto en el que yo dije, necesito sacar el bachillerato, necesito. ¿Por qué? Porque necesito un mejor trabajo. Entonces, yo empecé a estudiar, yo tomé una decisión correcta, pero estamos hablando que en un lapso de por lo menos unos 2 a 3 meses, llevé palo, igual, llevé palo, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender que el proceso también toma su tiempo para que podamos salir de él, pero no tenemos que echarnos para atrás, solo porque no veamos resultados al momento. Tenemos que seguir probando, ¿ok? Tenemos que seguir trabajando para que podamos salir de ahí. Luego de un tiempo, ya yo pude conseguir mi bachillerato y fue cuestión de una semana para conseguir un trabajo. Y realmente al mes, más o menos, ya pudimos volver a... Es curioso porque volvimos al mismo lugar de los apartamentos de los dueños con los que estábamos, pero no al mismo apartamento. Y eso también yo lo veo como algo de Dios, porque en el apartamento en el que nosotros vivíamos era solo de un cuarto. Y mi amada esposa estaba harta, porque yo a veces cuando tenía que trabajar en la sala, yo no podía salir porque me decía, uy, yo estaba con el call center, ¿verdad? Y toda la cosa. Entonces ella tenía que pasar encerrada en el cuarto, y ella me decía, ocupamos otra casa con 2 cuartos, por lo menos para que usted se encierre y me deje a mí tranquila aquí en la casa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, recuerdo un día estábamos acostados y mi esposa me dijo, uy, vea, Cata, se llama la dueña de los apartamentos que nosotros alquilamos, Cata puso una publicación de un apartamento, pero no es el de nosotros. Y entonces nos pusimos a verlo, y era en donde nosotros vivimos, hay 3 apartamentos, hemos vivido en los 3, pero sí. Al principio estuvimos en uno que tenía 2 cuartos, pero la sala era muy pequeña y la entrada estaba en la cocina, entonces no nos gustaba porque era como muy incómodo, ¿verdad? Luego nos pasamos al que era de una habitación, que la sala era muchísimo más grande, la cocina estaba acomodadita y todo, pero al tiempo ya se nos hizo pequeño. Y atrás había otro apartamento que era de 2 cuartos, pero con una sala más grande, etcétera, etcétera. Y ese era el que estaba disponible. Bueno, los 3 estaban disponibles, pero ese fue el que nos gustaba, ¿verdad? Entonces, hablamos con la dueña y le dijimos, Cata, ¿en cuánto nos puede dejar el apartamento? Y ella nos dijo, vean, por ser ustedes, yo se los dejo en tanto. Y realmente, hasta el día de hoy, hemos estado pagando menos en el apartamento de 2 cuartos más grande que lo que pagamos en el apartamento de un solo cuarto. Entonces, ¿vemos un propósito de Dios cumplido en nuestra vida o no? Amén. Muchas veces las cosas que vemos como malas sirven también para desencadenar algo mejor cuando logremos pasar el proceso. Pero tenemos que ser gozosos en medio del proceso, pacientes y ¿qué cosa? Perseverantes. Amén. Luego de eso, dice el versículo 5 en Santiago 1: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo nos cuesta a veces tomar decisiones sabias, verdad? Porque a veces uno se desespera, o tal vez por un capricho, por alguna situación que uno dice, no, es que yo quiero que las cosas salgan así, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace uno? De jupón, ¡pum!, tome, ¿verdad? ¿Por qué? Por tomar decisiones que tal vez no eran las decisiones más sabias, las decisiones correctas. Tenemos que aprender y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para obrar conforme a su voluntad y conforme a lo que nos va a beneficiar. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Ahora, hay que meterle agua al caldo. Literalmente. Gloria a Dios. Dígale al hermano que está a su lado, ¿por qué está tan serio? No, pero ya nadie se habla. Aquí dígale al hermano que está a su lado, ¿por qué está tan serio? Espero que esté siendo de bendición para sus vidas esta predicación. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7. Los primeros 7 versículos de Proverbios son como una pequeña introducción del rey Salomón, que básicamente describen cuál es el propósito de los proverbios, el libro de Proverbios. Así es que dice el versículo 7 del capítulo 1: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, realmente, ¿qué es el temor de Jehová? El guardar su palabra, el buscarle en oración, el crecer cada día, renovar nuestro entendimiento conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así es que eso es clave para la sabiduría. Si usted no ora, o ora tal vez conforme a sus deseos, ¿verdad? Señor, bendíceme. Señor, yo quiero un Ferrari. O sea, no. Hay que orar con sabiduría, hay que orar realmente entendiendo que nos estamos presentando delante del Dios omnipotente. Amén. Así es que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No sea insensato, hermano, no sea cabeza dura. Cuando usted recibe un consejo, obviamente, aquí viene la parte de que usted tiene que tomar lo bueno y desechar lo malo, pero cuando usted recibe un consejo, el 99% de las veces va a ser porque la persona que le está dando el consejo quiere lo mejor para usted. Si no, nadie va a perder el tiempo en darle un consejo a usted. Entonces, escuche, analice, pese conforme a lo que dice la palabra de Dios y actúe. No sea orgulloso o orgullosa. ¿Ok? Se dice orgullosa. Orgulloso u orgullosa. O orgullosa. Gracias, profe. Perfecto. Dice entonces también en Efesios 5, el 15 y el 17. Realmente yo los invito, vean, nosotros tenemos una herramienta muy poderosa hoy en día que es la tecnología. Si usted no estudia la palabra de Dios es porque no quiere. Me va a disculpar, pero es así. Porque realmente usted se pone a buscar hoy en día hasta con las aplicaciones de la Biblia que podemos descargar en nuestro celular y todo. No es como antes, que usted literalmente tenía que leerse toda la Biblia para encontrar, mira, aquí dice, pero ya no me acuerdo dónde decía lo de tal cosa, porque ya me leí toda la Biblia. No, o sea, si usted quiere estudiar un tema, es tan sencillo como que usted en su aplicación de la Biblia ponga sabiduría. Yo le invito a que usted haga ese ejercicio, tal vez en algún momento cuando tenga tiempo en su casa, porque va a ver la cantidad de hachazos, como decimos, ¿verdad?, que le caen a uno por todo lado, porque la Biblia está llena de sabiduría, pero lo que pasa es que no la buscamos, somos vaguitos. Utilicemos las herramientas que tenemos. Usted va a ver la cantidad de conocimiento enriquecedor que va a encontrar si busca de esta manera en la palabra de Dios. Dice en Efesios 5:15: mirad pues
con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De la mano con el tema de la sabiduría, este versículo fue uno que me impactó muchísimo, porque dice en Proverbios 14:6: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. ¿Qué significa esto? Que cuando usted realmente es entendido en la palabra, cuando usted realmente es entendido en el tema de que usted tiene que ser humilde, de que tiene que escuchar el consejo, dice la palabra de Dios que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, cuando usted realmente es humilde, cuando usted es entendido en cómo encontrar la sabiduría, le es fácil. Pero lo que pasa es que cuando somos unos jupones, somos sabios en nuestra propia opinión, queremos hacer las cosas como a nosotros nos da la gana, entonces nunca vamos a encontrar la sabiduría, porque realmente no la estamos buscando de la manera correcta. Por más que usted la busque, por más que usted diga: Señor, yo quiero sabiduría, yo quiero ser sabio. No, papá, por ahí no es. Entonces, realmente seamos entendidos, pidámosle al Señor que nos enseñe a doblegar nuestro carácter, que nos enseñe a doblegar nuestras emociones para poder ser edificados en la sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Luego de esto, dice en Santiago 1, versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Con el doble ánimo hay un versículo que va muy de la mano, el cual les quiero leer y desarrollar un poco para que podamos ser edificados. Dice en Santiago también 4, versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Me llamó mucho la atención esto, porque yo no sé si ustedes han escuchado decir que la gente de doble ánimo son aquellos que hoy están bien y mañana están mal. ¿Han escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces. Y sí, pero no. Porque ahí dice: purificad los corazones. O sea, yo decía, pero si una persona se siente mal y al otro día se siente bien, ¿por qué va a purificar el corazón? O sea, no le veo como un significado tan de la mano, ¿verdad? Entonces me puse a investigar un poco también a qué se refiere la Biblia cuando dice de la gente de doble ánimo. Resulta ser que el doble ánimo es básicamente cuando usted, como dice la palabra de Dios, no se puede servir a dos señores. Usted no puede tener un pie adentro y otro pie afuera. ¿Ok? Entonces, el doble ánimo también es cuando usted cree que en la iglesia usted viene, levanta manos, usted canta, usted dice: alabaré, alabaré, alabaré. Y cuando sale de aquí, se pelea con su esposa, le pega 4 gritos. O cuando sale de aquí, resulta que, no sé, se pone a mentir cuando no tiene necesidad de hacerlo. Entonces, realmente tenemos que tener entendimiento. ¿Ok? El doble ánimo también se puede interpretar como alguien que hoy está bien y resulta ser que tuvo una prueba, una dificultad, entonces, bueno, arrepentido, ¿verdad? Pero principalmente la Biblia se refiere a la gente que está con un pie en las cosas de Dios y con un pie fuera. No tenemos que ser de doble ánimo. Tenemos que servirle a Dios con todo nuestro ser, rendir toda nuestra vida, todo lo que somos, todas nuestras debilidades, las rendimos delante de Dios para que Él en su infinita gracia obre en nosotros. Como dice la palabra: bástate mi gracia, que yo me perfecciono en tu debilidad. Amén. Así es que, yendo al último punto,
del desglose que estamos haciendo en Santiago 1, dice el versículo 9: el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir que su paz, su tranquilidad, su gozo no tiene por qué estar en lo material, porque al final de cuentas usted puede aquí amasar todas las riquezas que usted quiera, que el día que se muera no se va a llevar pero ni un chirulito, no se va a llevar un chicle, no se va a llevar nada, un bobalú. Exacto, no se va a llevar ni lo que lleva puesto se va a llevar. Entonces, nosotros vemos realmente cómo hay gente que inclusive tal vez a veces uno dice, por ejemplo, uy, es que qué chido el carro de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Qué chido tener un Bentley o un Maserati, no sé, póngale lo que usted quiera, un Play 5, ¿verdad? Pero realmente nada de eso puede estar fundamentada nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro gozo. No, porque al final de cuentas nuestro gozo es Dios. Nosotros nos gloriamos en Dios, en su salvación, en su perdón, en que todo lo que tenemos es porque a Él le place. Ahora, esto no quiere decir entonces que usted va a ser un conformista, ¿verdad? Esa parte es muy delicada también, porque no se trata entonces de que, Señor, por al final de cuentas no me va a llevar nada, entonces yo vivo con lo que tengo, tranquilo. No, también busquemos mejorar, busquemos tener cosas mejores, busquemos salir adelante, busquemos avanzar en nuestra vida, sin poner nuestra mirada en esas cosas. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Saben, hermanos, cuando yo experimenté esa prueba que les comenté al principio, realmente el día en el que yo iba llorando como un niño en la motocicleta, yo entendí lo que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque yo llegaba a la casa y yo llegaba ya tranquilo, o sea, no tranquilo en el sentido carebarro, ¿verdad? No, pero yo llegaba tranquilo porque yo decía, Dios mío, ok, sí, estoy pasando una situación difícil, pero te doy gloria a ti. Te doy gracias a ti porque me has sustentado, gracias porque me das salud, gracias porque hoy pude salir a trabajar aunque fuera poco y pude regresar con bien a mi casa. Gracias porque sé que tú no me vas a desamparar, porque de nuevo les repito, día con día nosotros, vean, era un milagro, realmente algo sobrenatural de Dios. No teníamos ya casi comida y gente que nunca me hubiera imaginado llegaba y decía, tome un diario. Y tal vez estábamos en eso de que, bueno, o pagamos la luz o comemos, ¿verdad? Y ahí estaba Dios. Realmente ahí es donde también entendemos lo que dice la palabra de Dios, de que en lo que es esencial, que es el techo, comida y sustento, si no me equivoco, Dios nunca nos desampara. Pueden venir pruebas. Ustedes pueden ver el ejemplo de Job. ¿Cuánto no perdió Job? Lo perdió todo, pero aún así Dios siempre tuvo cuidado de su vida, porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Dice también en Primera de Pedro 5, versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí vemos lo mismo, cuando estamos realmente en una situación donde estamos desesperados, ansiosos, ¡ay, Dios mío, ya no sé qué hacer! Eche toda su ansiedad sobre el Señor, descanse en la presencia de Dios. No descanse en la paz del Señor, ¿verdad? Descanse en la presencia del Señor. Realmente ahí es donde nosotros tenemos que entender que nuestra vida tiene que estar rendida delante de Dios sin importar la situación. ¿Y saben qué es el problema? Aquí venimos a otra parte. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué es que nosotros tenemos tantas pruebas? No. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuándo usted busca al Señor con más fervor? En las pruebas. ¿Cuándo usted busca agradar al Señor? ¿Cuándo usted se mete en oración, ayuno? Señor, por mi culpa, por mi culpa. ¿Cuándo? En las pruebas. Entonces, realmente, ahí es donde nos damos cuenta de que somos necios. Nos cuesta entender, porque muchas veces necesitamos estar en una prueba constante, para entonces estar ahí rendidos, Señor, clamando, Señor, ayúdame. Pero en el momento en el que estamos bien se nos olvida. Tenemos un Dios salvavidas. No se trata de eso. Hermanos, tenemos que desarrollar una madurez suficiente para lograr entender que así como busco al Señor cuando estoy en una prueba, con ese mismo fervor, con esas mismas ganas, con ese mismo anhelo, lo tengo que buscar cuando estoy bien. En todo tiempo tengo que alabar al Señor, en todo tiempo tengo que buscar su rostro. No solo cuando la cosa va fea, porque ahí es súper fácil. Y realmente el Señor, en su infinita misericordia y amor, siempre está ahí. Cuando usted se acerca delante de Dios, Dios mío, aquí vengo como un quebrado, Dios nunca lo rechaza. ¿Por qué? Porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios no rechaza jamás. Más sin embargo, no nos hagamos los carebarros, ¿verdad? Busquemos al Señor, amemos su presencia en todo tiempo, en los tiempos de angustia, en los tiempos de felicidad, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de escasez, en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Dice también por acá: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esto dice en San Juan 16:33, perdón, pensé que ya lo había apuntado, ya lo apuntaron. Dice en San Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto se lo dice Jesús a sus discípulos. Entonces, realmente, nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, nos da una enseñanza y nos dice: hey, en el mundo, adivinen, todos los números de la lotería se los sacó. Pero no se preocupen, porque usted me tiene a mí y yo ya vencí al mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de que usted es Superman, no. Se trata de que aún en medio de esas situaciones dificultuosas, aún en medio de esas situaciones complicadas, podemos salir adelante porque Dios es nuestra fortaleza. Simplemente por eso, no es porque usted sea muy carga, no es porque usted es muy inteligente, aunque sea mente brillante, ¿verdad? No es por eso. Siempre es porque Dios nos fortalece. Amén. Tengamos siempre eso claro. Todo lo podemos en Cristo y es únicamente porque Él nos fortalece. Quiero compartirles un poco acerca de la vida de José, porque realmente estuve estudiando sobre este tema de la vida de José y pude ver que realmente la vida de José fue prueba tras prueba, inclusive desde su concepción, porque como ustedes ya saben,
Jacob es el papá de José, ¿verdad? Israel, cuando Dios le cambió el nombre. Jacob, como ya lo ha estado diciendo el pastor, trabajó 7 años por Raquel, pero al final de cuentas el suegro le metió a Lea. Después de todo tuvo que trabajar otros 7 años, ¿verdad? Entonces ahora sí Raquel. Pero resulta ser que entre las dos había muchas peleas, había mucho roce. Usted lo puede leer. Léase casi que todo Génesis, como del 37 al 50 más o menos. Entonces, podemos ver que hubo muchas situaciones en donde realmente se llevaban filo las dos. Y tristemente, bueno, ustedes saben que Jacob a la que amaba más era a Raquel, ¿verdad? Pero resulta ser que la primera que le dio hijos fue Lea. Y el tener hijos era como la honra más grande para un hombre y una mujer, especialmente para la mujer. Porque ese era uno de los propósitos de los cuales nos habla la Biblia, que fructificad y multiplicados, ¿verdad? Resulta ser que Raquel era estéril. Entonces, Lea tuvo 4 hijos, si no me equivoco. ¿Y Raquel? Resulta ser que en un punto entonces, Raquel, frustrada, le dice a Jacob, vea, hagamos una cosa, como yo no puedo, ¿verdad? Agarre a mi criada y que ella me dé hijos, que era también lo que nos explicaba el pastor Andrés, de que en la antigüedad se daba de que las esclavas, digamos, tenían un hijo y ese hijo no era de ella, sino que era de su señor o su amo, etcétera, ¿verdad? Entonces, resulta ser que inclusive vemos que un día llega Raquel y le dice a Jacob: ¿usted qué es? ¿Que no me quiere? ¿Que no me da hijos o qué? Y Jacob le dice: pero suave un toque, ¿acaso es mi culpa? O sea, yo le estoy poniendo empeño al asunto y usted nada, ¿verdad? Y yo, ¿qué culpa tengo? Yo no soy Dios que la hizo estéril. Entonces ahí es donde, a raíz de eso, Raquel le dice: bueno, entonces tome a mi criada, etcétera. La criada le tiene 2 hijos, si no me equivoco, a Jacob. Pero siempre estaba ese dolor en Raquel porque ella no podía. Entonces llega un punto en el que Lea se pica y también entonces le dice: toma, ahí está mi criada. Jacob, agarre y usted sabe, también hijos, ¿verdad? Entonces tuvo hijos de la criada de Lea. Y realmente, ustedes saben ¿qué número de hijo era José de Jacob? No. Le doy un confite al que pega. No. Él era el 11º de los varones, pero no fue el 11º hijo. Pero no era de los varones, era el 12º hijo. Ok, José fue el 12º hijo de Jacob. Y ese fue el primer hijo que concibió Raquel. Entonces realmente por eso es que también la Biblia cuenta que Jacob amaba más que a todos sus hermanos a José, porque era el hijo de su esposa amada, de la que más amaba. Y entonces, aparte de que también lo tuvo en su vejez, pasaron una serie de situaciones, pero bueno, vemos luego de esto, ya cuando José empieza a crecer, ¿verdad? Todo el tema de los sueños que le cuenta a sus hermanos, lo del tema de los manojos que estaban haciendo en el campo y que se inclinaban, ¿verdad? Y toda la cosa, y de que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Entonces, los hermanos lo tenían aquí. Entonces, aquí vemos una cosa. Primero que todo, usted tenga cuidado a quién le cuenta sus cosas. Y por otro lado, si a usted le cuentan algo de una persona, o si la persona se acerca para contarle algo, no tome la actitud de los hermanos de José. No tiene por qué. Entonces, alegrémonos. Qué difícil, a veces como nos cuesta alegrarnos por el bien ajeno. Y no tiene por qué ser así. Alegrémonos realmente en el bienestar de nuestros hermanos. Luego de eso, bueno, pasa todo el proceso de José, en donde los hermanos lo querían matar. Literalmente lo querían matar. Usted se imagina que los que tienen hermanos, que algún hermano suyo lo quiera matar.
Qué difícil situación. Y realmente fue Rubén, el primer hijo, el que intercedió para que no suave, no lo maten, mejor métalo en la cisterna y que no sé qué. Luego de eso fue donde José fue vendido. Estuvo en un proceso de aproximadamente 13 años de pura lucha. Bueno, al principio no, porque al principio estuvo con Potifar, pero bueno, luego de eso también estuvo, fue enviado a la cárcel por la falsedad de la esposa de Potifar, ¿verdad? José estuvo aproximadamente como 3 años en la cárcel, 2 años luego de la situación con el copero, que fue restituido, ¿verdad? Y fue olvidado por el copero, perdón. Luego de eso entonces viene lo del tema de Faraón, ¿verdad? Y cuando pasaron todos los 7 años de abundancia, José realmente prosperó. Era el único que estaba por debajo de Faraón. Todos los demás tenían que obedecer también a José. Y resulta ser que en los primeros 2 años de escasez es cuando él vuelve a ver a sus hermanos. Entonces, qué difícil es, porque ahí vemos también un poco ejemplificado. No sé con qué corazón lo habrá hecho José, pero ustedes saben que José hizo un medio complot para culpar a sus hermanos, ¿cierto? Donde le dijo al criado: ponga la copa mía en el saco de Benjamín, y que que lo otro, ¿verdad? Y toda la cosa. Entonces yo no sé con qué corazón lo habrá hecho. Si tal vez era que se quería vengar un poco, o si fue que dijo: bueno, aquí lo voy a agarrar, ¿verdad? Porque sientan un poquito lo que yo sentí. Pero en medio de esto también la Biblia nos dice varias veces que José se apartó para llorar y que no lo vieran sus hermanos, porque realmente estaba pasando un dolor muy fuerte. Al final de cuentas, bueno, ya cuando José les dice a sus hermanos: yo soy José, toda la cosa, ¿verdad? Entonces ya todos felices, todos contentos. Le dice el faraón a José que le diga a su familia, a su padre y a toda la casa de su padre, que vengan a vivir a Egipto, dada la hambruna que se estaba viviendo en todo el mundo. Entonces aquí es donde vemos justamente lo que les hablaba anteriormente. Muchas veces hay procesos difíciles, largos y dolorosos, que una vez que se terminan, sirven exclusivamente para darnos algo mejor al final. Inclusive la Biblia relata que José le dijo a sus hermanos, porque sus hermanos, cuando se dieron cuenta: José, perdón, vea, que no sabe lo que lo hemos buscado y esto y que lo otro, aunque tal vez era mentira, ¿verdad? Pero José les dice a sus hermanos: tranquilos, porque ustedes no fueron los que me enviaron aquí. A mí aquí me envió Dios para ahora poder ser de salvación para toda nuestra casa. Entonces, realmente, hermanos, hermanas, entendamos que, de nuevo, como dice la palabra de Dios, a los que aman al Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a leer, ya para cerrar, lo que dice en Romanos 8:28. De nuevo, ¿qué dice el título? ¿Pueden ver el título ustedes en sus Biblias? Sí, ¿qué dice? Más que vencedores. Romanos 8:28. ¿Cuántos están siendo edificados? Amén, gloria a Dios. Sí me gusta. A veces me da miedo porque como yo no grito tanto, ¿verdad? Siento que como que a veces me duerme, no sé. Pero bueno, gloria a Dios. Dice por acá Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas estas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies en esta mañana.